Buenas noches, bienvenidos sean todos los que están aquí presentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a dar inicio al servicio de mitad de semana y para esto les voy a invitar a que vayamos al Salmo 40 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios en el Salmo 40, verso del 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderecé mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Hay mucho que hablar de estos versos, cada uno nos tomaría un buen tiempo repasarlos, pero quiero que veamos el Dios de maravillas que tenemos y lo que dice en el verso 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. De ahí nos sacó el Señor y dice, y nos puso sobre la peña, la piedra, la roca que no se mueve, la roca que no tiembla, la roca que es firme, la roca que en otra parte de los salmos dice, la que es más alta que yo. Ahí nos puso sobre sí Jesús para andar seguros. Y le agradecemos en esta noche a nuestro Señor por lo que dice en el 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios, la cual es verdad, y nos ha traído de las tinieblas a la luz. Y por eso cantamos del Señor y a todos tenemos que anunciarles del Evangelio, la buena nueva de salvación de nuestro Señor. Y vamos a hacerlo, vamos a comenzar con este canto y antes vamos a orar a nuestro Dios para darle la honra como debe ser. Padre, en esta noche, Señor, nosotros aquí traídos por tu amor, Señor, traídos por tu iniciativa, gracias Dios por convocarnos y darnos la oportunidad de juntarnos como hermanos para exaltar tu nombre, Señor. Queremos cantar de ti, Señor, de lo grande que eres y agradecerte, Dios, entonando cantos y batiendo nuestras manos, Señor, y tocando notas, Dios, para que se hermosee de manera musical, pero queremos, Dios, que sea con la dignidad que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos nosotros como siervos tuyos, Señor, reconocernos como esclavos tuyos y queremos, Dios, estar limpios delante de ti. Te queremos pedir en el nombre de Jesús que limpies, Señor, lo que hay en nosotros, Dios. Tú lo sabes, Dios, lo que hay en nosotros y que es pecado, Señor, porque así se llama lo malo delante de ti, pecado, Señor. Y queremos en el nombre de Jesús que nos limpies, Señor, que nos perdones y que podamos entrar hasta tu presencia y adorar, Señor. Queremos levantar nuestra voz y queremos, Señor, que sea con integridad, que sea con limpieza delante de ti. Asístenos, Señor, para que sea de esta manera y honrarte como debe ser. Bendito sea, Señor, por siempre y siempre, y te reconocemos como único y verdadero Dios, el cual tiene en él todo el poderío, Señor, toda la autoridad, y eres merecedor de toda la honra, toda la gloria y toda exaltación que pudiera salir de nuestros labios, Señor. Y venimos en actitud, Señor, sí de gozo, Señor, sí con alegría, pero con reverencia ante quien venimos, ante el Dios Todopoderoso. Alabado seas, Padre Celestial. Amén y amén. Y vamos a cantar, hermanos. Te alabaré, oh Señor. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu
desde el inicio. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Amén. Son grandes tus maravillas, Señor, y siempre, siempre cantaremos de ellas, siempre hablaremos de ellas en todo lugar. Y queremos, Señor, decir que, como dice este Salmo, que nos dice que somos bienaventurados porque hemos puesto la confianza en ti, Señor, y así nos sentimos con gozo, Dios, con gozo sumo de pertenecerte, Señor. Vamos a decir, eres mi pastor. Eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Yo disfrutaré tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Por donde nos conduzca, Señor, junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña, en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Eres mi pastor, eres mi pastor, te doy todo el control. A donde vayas tú, yo te seguiré. Yo disfrutaré tu tierna voz de amor. A donde vayas tú, yo iré. Junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña, en el valle de la muerte, mi guía y mi pastor siempre serás. Junto a delicados pastos, junto a delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortarás mi alma con tu amor. A través de la montaña, en el valle de la
Así es, Señor. Tú serás siempre mi pastor. Siempre serás nuestro pastor y nos conducirás así como dice el Salmo 23. Nos vas a llevar a aguas de reposo, Señor. Hasta ahora, Dios, hemos estado seguros bajo tu regazo y podemos decir confiadamente, Señor, que hasta aquí nos has ayudado. Y te adoramos, Dios, porque hay una obra que continúas haciendo día con día. Y queremos, Señor, así como dice en tu palabra, que ser perfeccionados hasta ser la viva imagen de Jesucristo. Saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Alzamos nuestras manos delante de ti, Señor, en señal de rendición, ofreciendo nuestra vida, Señor, delante tuyo, sin credenciales para presumir, Señor, sin logros, porque todo te pertenece, Dios. Todo lo que hemos podido hacer viene de ti. Todo lo que poseemos, Señor,
es tuyo, Dios, y te adoramos. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey. Y esa es la característica de un pueblo que te ama, Señor, y un pueblo que te sigue. Que cuando vean cómo nos amamos, sabrán que somos discípulos tuyos. Forja en nosotros en lo individual, Señor, la perfección que hay en Cristo. Pero también forja en nosotros como pueblo la unidad que el Espíritu Santo desea. Señor, forja en nosotros el amor de hermanos que tú quieres que haya, Dios, y que la paz de Cristo reine entre nosotros, y que seamos, Señor, un pueblo tan unido, Dios, que se estimula al gozo en Cristo y a las buenas obras. Un pueblo que expande el territorio, Señor, enseñando la verdad de Cristo. Queremos adorarte, Señor, queremos alabarte en comunidad también, Señor. Ayúdanos, Señor. Y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad
alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey. Amén. Que así sea, Señor. Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Versículos del 1 al 15. En tanto que encontramos esta cita bíblica, vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por permitir que estemos reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento y que prepares también nuestro corazón para que esta palabra tuya caiga en tierra fértil y de frutos en abundancia. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos avanzando en este estudio del primer libro de Samuel, que hemos aprendido muchísimas cosas. Es realmente un tesoro de conocimiento que tenemos que descubrir, que conocer para poder honrar a Dios y hacer su voluntad. Y para entrar en este capítulo 21, vamos primero a hacer un repaso de los puntos más importantes que vimos en este estudio pasado, en el capítulo 20. Recuerden que vimos nosotros algunos principios acerca de la autoridad y de la sumisión, dado que tenemos el ejemplo de la obediencia y el ejemplo de la desobediencia, ejemplo de lo que se debe de hacer y el ejemplo de lo que no se debe de hacer en el plan de Dios. Y bueno, vimos nosotros en el versículo 31 de este capítulo 20, Saúl le pide a su hijo Jonatán, o Jonatán, como ustedes dicen, que traiga a David. Le pide que lo traiga porque ha de morir. Esa es la encomienda que tiene Saúl acerca de David.
Y este es un ejemplo precisamente de rebeldía contra Dios, porque se empeña en destruir el plan de Dios. Y el Espíritu de Dios se apartó de él, pero aún así él siguió siendo rey y sigue teniendo autoridad como rey. Y su hijo reconoce a Saúl como autoridad por ser rey, y se mantiene en sumisión, mas no en obediencia, porque reconoce que la autoridad directa de Dios está por encima de la autoridad de Saúl como rey. Y vimos también un ejemplo en Hechos 9, del 10 al 12, vimos nosotros el ejemplo de Pablo, cómo Pablo se somete a Ananías. Siendo Pablo quien era, aún con todo su reconocimiento. Pero vimos nosotros que cuando un hombre tiene un encuentro con la autoridad de Dios, llega a ser tierno y dócil. La sumisión de una persona en su corazón, en actitud, en palabra, debe ser absoluta y no debe haber ninguna restricción, ninguna obstinación ni rebeldía. La voluntad de Dios, dijimos, es absoluta, no se cuestiona ni se discute, solo se obedece. Y decíamos, el ejemplo de Pablo en Hechos 9, de 10 al 12, cuando Pablo se somete a Ananías. Pablo, con todas sus credenciales, va y se somete a Ananías para que ore por él y sea sanado. Pero vimos que Pablo se somete a Ananías no como hombre o como ser humano, sino como una autoridad delegada de Dios. En ese momento era Ananías, siendo solamente Ananías un discípulo, ¿verdad? Y Pablo, aún con todas sus credenciales, obedeció y se sometió a Ananías. Después ya veremos que Pablo sería Pablo, el gran león de Cristo, por todo lo que él hizo, todo lo que él trabajó en la obra y todo lo que Dios lo usó tremendamente. Y también vimos en este capítulo 20 cómo se desarrolló una gran amistad entre David y Jonatán, y lo titulamos: quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Vimos nosotros todo el empeño que pusieron, toda la decisión y todos los peligros a los que se enfrentaron, tanto que tuvieron que comunicarse con señales para avisarse de lo que Saúl había resuelto con David, y usaron unas flechas, unas saetas, para poder saber la intención del mensaje. Si las flechas quedaban más acá del muchacho, entonces podía regresar al palacio y era bienvenido y todo como antes. Pero si las flechas rebasaban más allá del muchacho y le decían ve más allá y ve más allá, esa era la señal para que David huyera al desierto, y dado que estaba corriendo mucho peligro quedándose cerca de Saúl. Y en esa huida un día pues llegó a Nob en busca del sacerdote Ahimelech para buscar el consejo de Dios. Anteriormente vimos que era un hombre de Dios y buscaba siempre el consejo en los hombres de Dios. Fue cuando fue a ver a Samuel.
ahora fue a buscar a Ahimelech. Pero aquí hay una situación. David llegó al lugar correcto, pero no con la actitud correcta. Y vamos a ver por qué. Luego en el verso 1, luego dice de este capítulo 21, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Aquí inmediatamente hay algo que al sacerdote Ahimelech no le cuadra, algo que le inquieta. ¿Verdad? Entonces, en esta huida David pues llegó ahí a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió mucho porque de la forma como llegó David que trabajaba con Saúl, teniendo un cargo militar importante, ¿cómo es que llegaba solo y tal vez pues no muy limpio? Andaba huyendo y llegó además hambriento, y le dice: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Se sorprende ahí un poco Ahimelech. Y luego en el verso 2 respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Aquí David mintió para protegerse de Saúl. No quería que Saúl se enterara en dónde se encontraba, dado el peligro que corría. Aquí David, agobiado por el temor, profiere una mentira, y eso le trae muchas consecuencias más adelante, muchas cosas de las que después él se arrepiente. Y en el verso 3 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, le dice David. Y en el verso 4 el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Verso 5: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Verso 6: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí en el verso 3, David ya no quiere que se le esté preguntando más sobre el asunto de que supuestamente el asunto de lo que le había mandado el rey. Ya no quería que le preguntaran más, y cambia de tema rápidamente y le pregunta a Ahimelech: ¿a qué tienes a mano? Dame unos panes, dame 5 panes y lo que tengas. La mentira aquí, la mentira de David, parecía inofensiva hasta ese momento, pero grave ante los ojos de Dios. Y nosotros podemos caer también en ese error de proferir alguna mentira pensando que no pasa nada, pero es un mandamiento, es una ley. Y si buscamos nosotros Levítico 19:11,
nos dice: no hurtaréis, no engañéis, ni mentiréis el uno al otro. Aquí ya estaba violando la ley, aunque pareciera algo que no tendría gran importancia. Pero la mentira, al igual que otro pecado, puede traer consecuencias, y en este caso sí las hubo. Aquí trajo consecuencias muy graves, y más adelante las vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 22. Y en el asunto de los panes, el sacerdote le dijo: no tengo pan común a la mano, solo tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de mujeres. Eso le dice en el verso 4, y en el 5 David le dice: las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, y los jóvenes se han guardado de eso. Vemos cómo una mentira lo lleva a otra, y más adelante a otra, y así se forma como una cadena de mentiras que va empeorando pues la situación con David. Pierde él su paz, su tranquilidad, y le dice: los cuerpos de los hombres de David estaban ceremonialmente limpios, por lo que no habían tenido contacto con mujeres y se habían guardado. Esa era la respuesta. Una vez a la semana, en el Sabbat, un sacerdote entraba al lugar santo del tabernáculo y colocaba 12 panes frescos acabados de hornear y en una pequeña mesa, y se llamaba pan de la proposición, y simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. También se le llamaba el pan de la presencia. Así el sacerdote le dio el pan sagrado que solo podían comer los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes. ¿Cómo? Ustedes dicen: bueno, pero ¿cómo? Si buscamos otra vez nosotros en Levítico 24, versículos del 5 al 9, nos dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Era algo que se tenía que hacer continuamente. Entonces, aquí vimos que Ahimelech le dio los panes de la proposición, y Ahimelech está también violando este mandato, porque dice que solamente podrían comerlo ¿quién? Los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes, ¿verdad? Pero sabemos que la autoridad de Dios, bueno, Dios es soberano y la autoridad de Dios es absoluta. Y vamos a ver un ejemplo en Mateo 12. Mateo 12, del 1 al 8. Aquí hay otro ejemplo similar.
Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comieron y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ellos estaban acusando a los discípulos de haber arrancado unas espigas y habérselas estado comiendo, cuando ellos también, Jesús les dice, ustedes también están en el templo el día sábado y también están trabajando, pero eso no lo ven. Y en el 6 les dice: pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Aquí, para todos aquellos que dicen que debemos seguir guardando el sábado, guardando el día de reposo, esto derriba todos los argumentos, porque el día de reposo le pertenece al Señor, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y en cuanto a los panes, aquí le está diciendo Jesús, les está diciendo, si David hubiera llegado ahí con Ahimelech y le hubiera dicho la verdad, Ahimelech le hubiera dado los panes y no hubiera pasado nada, no habría habido ningún problema. Y dijimos pues que las leyes fueron hechas para el hombre, no para Dios. Dios es soberano y Dios rompe todos los paradigmas, todo lo establecido, como las normas y legalismos. Es Dios y es soberano. Y las leyes fueron hechas para poner orden en la vida del hombre. En este caso, los panes de la proposición solo podían comerlos los sacerdotes y los hijos de ellos. Pero Dios lo permitió, y es como si le estuviera diciendo al sacerdote Ahimelech: dale los panes. Yo sé que tú quieres hacer lo correcto. Y Ahimelech, en ese momento, él no fue consumido, como cuando lo que ocurrió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño y el fuego los consumió. Ahimelech, aquí, conociendo a David, suplió su necesidad, suplió la necesidad de David. Entonces Dios le dijo a Ahimelech: dáselos, no pasará nada. Dale los panes. Le dijo Dios a Ahimelech: dale los panes, yo después me arreglo con él. Y no le aconteció ahí a Ahimelech. Y luego en el verso 7 dice: y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg,
edomita, el principal de los pastores de Saúl. Aquí ya se empieza a complicar un poco más la situación de David, porque ahí se encuentra con un hombre llamado Doeg, que era principal de los pastores de Saúl, es decir, tenía un cargo que era como jefe, y en la palabra significa poderoso, que además era violento y obstinado. Y tal vez ahí David lo reconoció e inmediatamente le pide una lanza o una espada a Ahimelech. Rápidamente David pensó que ya lo habían atrapado, que lo habían seguido y lo habían alcanzado. El verso 8, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y sí, la orden del rey era apremiante, pero no en el sentido de las explicaciones de David. Podemos ver cómo la fe tan alta que llegó a tener David ahora se había debilitado, tanto que tuvo que recurrir a la mentira para buscar ponerse a salvo. Mintió para la provisión y luego otra vez mintió para la protección, pidiendo la espada. Y en el verso 9 dice: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Se fue de Nob, donde estaba con Ahimelech, se fue a Gat. Se fue al peor lugar a donde podía ir, a donde podía huir. Ese era el peor de todos. Y le dice, cuando David tomó la espada, recordó cómo había vencido al gigante filisteo. Recuerden que lo había vencido manteniendo su fe en Dios y no con mentiras. Lo que David necesitaba en este momento era recobrar su confianza con Dios, no una espada. Ahora confía más en una espada que en las herramientas de un pastor. David buscó ayuda y consuelo en un hombre de Dios y en el lugar correcto, pero se equivocó al usar la mentira y no la verdad. Ahí fue donde las cosas ya se le complicaron un poco. Verso 11, y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Verso 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Estando ya David en Gat, fue reconocido por los filisteos, y estas no eran buenas noticias. ¿Cómo se le ocurrió a David? Bueno, es que cuando el temor nos invade, no podemos pensar con claridad y cometemos muchos errores. David se presionó mucho
tuvo mucho temor cuando vio a Doeg, cuando fue a tomar la espada, vio que estaba Doeg, principal de los siervos de Saúl, y se llenó de temor y de presión. Dijo, ya me atraparon, aquí ya me acorralaron, ya. Entonces no pudo pensar con claridad y tomó una mala decisión de ir a Gat. Recuerden que el gigante filisteo que mató a David era Goliat de Gat. Ese era su lugar donde él vivía. Y seguramente pues había pasado un tiempo, pero eso no se olvidaba. David fue muy conocido, muy reconocido por ese acontecimiento, y ellos no lo olvidarían rápidamente. Para David, él sabía que lo habían descubierto. Él ya sabía que lo habían descubierto, y el rey Aquis no lo dejaría salir de ahí con vida. Cuando se fue a Gat, lo reconocieron y dijo, pues ahora ya estoy peor todavía que cuando estaba con Ahimelech. David se sintió acorralado y perdido, ya no encontraba salida. David necesitaba recobrar nuevamente su confianza en Dios. Recuerden cuántas veces Dios lo libró del peligro de muerte, de las lanzas de Saúl, de la huida cuando fue bajado con una cuerda, cuando estuvo cuando fue a buscar al consejo con el profeta, cuando David fue tomado por el Espíritu y comenzó a hablar, a profetizar palabras inspiradas por Dios, y después llegó también los mensajeros de Saúl y comenzaron a profetizar, y después Saúl mismo fue y también comenzó a profetizar. Dios ahí lo libró otra vez cuando fue a buscar a Samuel, que fue a buscar el consejo de Dios. David necesitaba recobrar su confianza en Dios, y en el Salmo 56, si vamos ahí, allí en el Salmo 56, David expresa sus sentimientos y una gran necesidad de ser rescatado por Dios de las garras del enemigo, y clama diciendo en el verso 1, ten misericordia de mí, oh Dios. David sabía que la única solución a su problema era recobrar su confianza en Dios, buscar a Dios nuevamente. Y vamos a ver versos del 1 al 6. Le dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué me devoraría el hombre? Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado
no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días de ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pues todo eso era lo que querían hacer. Y solamente hallaría protección nuevamente en Dios. David, pues, en los Salmos expresó su angustia, lo que sintió él en ese momento de la persecución, el temor de verse ya perdido absolutamente, de ver que ya no había salida, estando él en medio ahí en territorio filisteo. Entonces él trata de recobrar su confianza en Dios y clama a Dios por su necesidad. Y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Cuánto daño puede hacerme la gente? Puede causarnos dolor, sufrimiento y muerte, pero nadie nos puede robar nuestras almas ni el futuro más allá de esta vida. Él sabía que podía confiar nuevamente en Dios y estaba seguro que Dios lo respaldaría. Y lo peor que podemos hacer nosotros también cuando pasamos tiempos malos, tiempos de desierto, tiempos de dificultad y desánimo, lo peor que podemos hacer es apartarnos de Dios, sino debemos clamar a Él con más necesidad, con una mayor necesidad. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas que tú no conoces, pero clama a mí. Es decir, buscarlo con todo, así como dice un salmo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, oh mi Dios, así el Salmo 42, con esa necesidad, con esa sed de Dios. Así lo busca y Dios lo escucha. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aún en nuestra tristeza más profunda, Dios se interesa por nosotros. Dios no nos ha olvidado. Muchas veces nos tambaleamos entre la fe y el temor, así como David estuvo en este momento. Pero recuerda cuando tú sientas que nadie te comprende, recuerda que Dios conoce todos los problemas y ve cada una de nuestras lágrimas. Dios sabía por lo que David estaba pasando y solamente esperaba que David clamara a él para nuevamente restaurarlo. David pensó que fue un error de él, pensó que no lo reconocerían en Gat, pero ahí su plan falló porque confió en su propia prudencia, en su propia inteligencia, y al verse perdido ya totalmente, tenía que pensar en algo, tenía que hacer algo urgente, un plan B, y ese era clamar a Dios. Ya no había otra oportunidad, ya no había otra forma de que él pudiera ser librado.
ahora sí que ya estaba al filo de la muerte, ya al borde de la muerte. Y Dios pues lo rescata, y en el verso 13 dice, y en este plan B dice el verso 13, y cambió su manera de comportarse. Cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Aquí David se protegió al actuar como un loco. David se protegió al actuar como un loco, ya que era costumbre no hacer daño a los enfermos mentales. En ese tiempo no se tenía un concepto como médico como el que se tiene ahora de las enfermedades mentales, sino que más bien en ese tiempo se pensaba que ellos eran personas que eran poseídas por demonios. Y cuando se presentó ahí lo llevaron ahí delante de Aquis, acusándolo, él dijo: no me traigan este loco aquí, ¿qué acaso necesito más locos yo aquí? Como diciendo, ya con ustedes ya tengo suficiente. Fingió locura, que es decir, tuvo que humillarse. Aquí David se protegió al actuar como un loco, ya que era costumbre no hacerles daño en ese tiempo, y más bien los llevaban a la orilla de la ciudad, a la orilla del desierto. Ahí los dejaban, creyendo ellos que eran personas que eran poseídas por demonios. Por eso Aquis no quiso saber nada, ni que lo acercaran, llévenselo inmediatamente. Pero ahí David estaba actuando en la carne o en el espíritu. Quizá comenzó en la carne ahí, cuando él llegó a Gat, pensando que pasaría por desapercibido entre los filisteos. Y cuando esta estrategia falló, Dios tuvo misericordia de él y lo llevó a tomar un camino que lo humillara, para luego poder arrepentirse de su pecado. Cuando nosotros le fallamos a Dios, ¿qué necesitamos hacer para reconciliarnos con Él? Humillarnos delante de Él, reconocer nuestro pecado y pedirle perdón. Cosa que a veces el orgullo, la soberbia, nuestros defectos de carácter no nos permiten hacer, porque son como una venda que cubre nuestros ojos y que no nos permite ver ni oír tampoco la voz de Dios. Cuando David se arrepintió, clamó misericordia y confió en Dios una vez más, y Dios escuchó su clamor y lo ayudó a escapar. Así nosotros pensamos que ya hartamos a Dios con nuestros pecados, con nuestras fallas, con nuestras ofensas, pero Él siempre está ahí para perdonarnos, como lo hizo esta vez con David. Así está, con la mano extendida para levantarnos nuevamente a nosotros.
Y es difícil no relacionar estos acontecimientos con los salmos. Están intrínsecamente relacionados. Ahora vamos a ver el Salmo 34. Del 1 al 8. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y así todo el Salmo hasta el 22. Expresa ahí David el gozo de cómo Dios lo levantó. Expresa él que Dios no falla, que Dios siempre está ahí para levantarnos, que Dios siempre está ahí para restaurarnos, no importa cuántas veces hayamos caído, siempre está ahí para levantarnos. Y David expresa aquí todos sus sentimientos de poder haber escapado de Gat con vida, algo que él ya no creía que pudiera hacer. Y expresó aquí toda su gratitud a Dios. Y nosotros también podemos ver que debemos ser agradecidos con Dios cada día de nuestra vida. Hay más cosas por qué levantarnos y darle gracias a Dios por un nuevo día que por las cosas que hay que estarnos lamentando. En la vida vamos a pasar cosas buenas y cosas malas, y buenos tiempos y malos tiempos, pero el principio de vida para nosotros es honrar a Dios, glorificar a Dios. Así como el principio de vida para las aves es volar, así como el principio de vida para los peces es nadar, para nosotros el principio de vida es honrar y glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. Y Dios promete en este Salmo 34, Dios promete grandes bendiciones, y aquí se le cumplen a David, pero también son para nosotros. Dios promete grandes bendiciones a su pueblo, pero muchas de estas requieren nuestra participación activa. Es decir, que Dios hace su parte, pero nosotros debemos hacer también la nuestra. Y si vemos ahí en el verso 4, 34:4 dice: nos librará del temor. En el 34:6, nos librará de la angustia. En el 34:7, nos defenderá. En el 8, nos mostrará lo que es bueno. En el 9, suplirá nuestras necesidades. En el 15, nos escucha cuando le hablemos. Y en el 22, nos redimirá. Ahí tenemos todo. Dijimos, Dios libera, perdona, sana, salva y restaura lo que cada uno de nosotros necesite, así como
David lo necesitó en este momento y Dios le dio otra oportunidad, porque Dios no permitiría ahí que se cortara su plan divino. Ya lo había ungido como rey. Y cuando Dios comienza algo, lo termina, aún con nuestras propias fallas y nuestros propios errores. Entonces, en conclusión, nosotros debemos hacer nuestras y apropiarnos de sus bendiciones cuando lo buscamos y clamamos a Él. Esa es la condición. Ya vimos todo lo que nos promete y todo lo que le cumplió a David en el 4, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 15, en el 22. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Entonces, clamamos a Él, confiamos en Él, le tememos, cuidamos nuestra lengua y no engañamos, nos apartamos del mal, hacemos lo bueno y buscamos la paz. Somos humildes, nos sometemos a Él y le servimos. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y así llegamos nosotros al final de este capítulo 21. Y enseguida, inmediatamente después de aquí, de darle gracias a Dios por haberlo rescatado, por haberlo librado de lo que él ya no creía posible. Lo echaron a la orilla del pueblo, allí al desierto. Y David huye entonces ahora de Gat, donde Dios lo libró, a la cueva de Adulam. David en este capítulo como que tuvo que tocar fondo en la angustia, en la desesperación, en el temor. Tocó fondo aquí y en el capítulo 22 Dios comienza a trabajar de nuevo con él. Entonces lo lleva del quebrantamiento a la restauración. Y vamos a ver ahí inmediatamente cómo Dios usa a las personas a veces más afligidas, a veces más necesitadas. En estos capítulos, en estos versículos 1 y 2 del capítulo 22, de ahí casi podemos sacar un estudio porque es bien interesante todo lo que Dios nos muestra ahí en esos dos versículos. Primero tuvo que llevar a David a tomar un camino que lo llevara a la humillación para poder buscar otra vez a Dios, clamar a Él. Y David se libra y luego se va a la cueva de Adulam a refugiarse ahí. Pero Dios no lo deja ahí solo. Dios le manda muchos hombres, a muchos endeudados, a muchos que se encontraban en amargura de espíritu, como cuando vimos nosotros las bienaventuranzas, a todo aquel que estuviera necesitado. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos les pertenece.
Es un hebraísmo que significa necesitado. Todos estos hombres estaban quebrantados, estaban endeudados, estaban amargados. Y llegaron ahí con David, porque Dios tenía un plan nuevamente de recomenzar. Y Dios elige y busca hombres y los unge para su obra. Elige un hombre, pero usa a otros para que apoyen al que él eligió. Cuando se construyó el arca, no eligió a 200 o 300 hombres, eligió a uno, pero buscó a otros para que apoyaran su obra. Cuando Moisés sacó al pueblo lo libró de la opresión de los egipcios, escogió a Moisés, pero también no lo dejó solo. Le puso a la gente que Moisés necesitaría. Y en este caso también va a usar a David, pero no lo deja solo. Y pone en el corazón de David cómo va a moldear a todos estos hombres quebrantados, endeudados y afligidos en espíritu. Pero eso vamos a verlo más a fondo ya en el próximo capítulo, versículos 1 y 2 y sucesivamente. Vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado hoy a nuestra vida, Señor, y te rogamos, Señor, clamamos a ti, Señor, en nuestra necesidad y sabemos que no tenemos otro camino, Señor, que pueda llevarnos a la restauración, Señor, si no es tu gracia. Pero queremos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, Señor, que seas tú que nos pueda guiar, Señor, a tomar buenas decisiones en nuestra vida, Señor, que sean conforme a tu voluntad, Señor, que sean decisiones conforme a tu palabra para honrarte y glorificarte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y no tenemos con qué pagarte, Señor. Solamente, Señor, danos fuerza para no fallarte. Señor, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos al principio, renuévame, Señor Jesús.
corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.